Hola, mi nombre es Luis, gestor de contenidos en webempresa.com. En este vídeo quiero mostrarte cómo puedes añadir menús en tu instalación de WordPress para mostrar textos de contenidos legales. Dentro vídeo. Quiero que veas lo sencillo que es añadir ítems de menú en el menú principal o en el menú inferior de tu instalación de WordPress. Aquí tienes el menú principal y aquí tienes un menú inferior, por ejemplo. Cómo añadir a estos menús uno o varios ítems de menú que enlacen con textos legales. Por ejemplo, en esta instalación de WordPress tenemos aquí abajo un ítem de menú que enlaza con la política de privacidad, que tiene un texto predefinido o un texto que tú hayas personalizado. En este caso vamos a ver cómo añadir, por ejemplo, un texto de aviso legal y hacer que ese texto, creado a través de una página en WordPress, se enlace desde el menú superior o desde el menú inferior o desde ambos menús, dependiendo de cómo queramos hacerlo. Para el menú superior vamos a hacer el ejemplo enlazándolo como un elemento de menú más de los que hay aquí visibles y además como un submenú de un menú dependiente, para que veas las dos formas de hacerlo. Y para el menú inferior lo vamos a añadir aquí a continuación como aviso legal para que se acceda también a ese texto. Lo primero de todo es siempre, crear una copia de seguridad. Es algo que haces de forma muy sencillita, pues por ejemplo con plugins como Xcloner o con el que utilices habitualmente o desde tu panel de hosting. Y realizada la copia de seguridad, primer paso, crear la página que contenga ese texto legal. Esto lo vamos a hacer aquí en páginas, añadir nueva. Aquí vamos a ponerle un título. En el cuerpo, lógicamente, vamos a escribir el cuerpo del texto. Yo ya lo tengo aquí preparado. Obviamente yo no he personalizado aquí los campos de nombre, dirección, código postal, porque esto es un ejemplo y además en tu caso tú personalizarás los textos en base a textos de ejemplo que te he dejado, por ejemplo, en el artículo que acompaña a este vídeo o con tus propios textos legales para que visualicen correctamente. No olvides de pasar el corrector ortográfico. Estos textos y todos los textos de tu sitio web es importante que siempre tengan una buena ortografía. Tenemos ya el texto legal. Importante, el SEO on page. Estos textos legales también posicionan, también se indexan y también debes de crear o realizar todos los pasos relacionados con el SEO o el SEO on page en este caso. Palabra clave, todas estas cosas que correspondan, que consideres que tienes que añadir en el artículo, o en este caso en el post o en la página que estamos creando para este texto legal, debes de incluirlos también. No hace falta categorizarlo, simplemente, tal como ves, importante el enlace permanente. Aquí vemos que no hay ninguna stop word. Vamos a publicarlo. Si volvemos aquí al apartado de página, para que nos muestre el listado de todas las páginas, ahora vemos que tenemos ya aquí creada la página aviso legal. Además de la que ya teníamos política de privacidad, tenemos aviso legal. Pero si nos venimos a la web y la recargamos, veremos que todavía no es posible acceder a ese texto legal. No existe un menú superior o un menú inferior que nos enlace con ese texto legal. Hay que crearlo. Esa es la segunda parte del proceso. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a apariencia, menús, y en apariencia menús tenemos 3 o 4 pasos que tenemos que realizar. Primero, dependiendo de la cantidad de menús, tendremos que escoger el menú que vayamos a utilizar para insertar ese menú o ese ítem de menú que va a enlazar con el texto legal. En este caso el menú principal. Si fuera el menú inferior, tendríamos primero que seleccionarlo y hacer clic aquí en el botón elegir para que cargue los ítems de menú del menú inferior. En este caso es el menú principal con el que vamos a trabajar. Aquí a la izquierda tenemos aviso legal, política de privacidad, etcétera, etcétera. Lo más reciente podemos verlo todo. Nosotros vamos a escoger solamente aviso legal, la página aviso legal, y vamos a hacer clic aquí en el botón que dice añadir al menú, porque aquí todavía no está añadida la página aviso legal. Hacemos clic y vemos que ahora aparece aquí abajo. Estos menús, tal como los vemos aquí, trabajan con la tecnología drag and drop, arrastrar y soltar, con lo cual podemos cogerlo y cambiarlo de posición. Podemos ponerlo después del ítem inicio o de cualquier otro. Yo lo voy a poner antes del ítem de contacto. Lo tengo ahí. También desde aquí yo podría cambiar el título. Si el nombre de la página lo he puesto más largo o de otra manera, aquí el ítem de menú siempre puedo ponerlo y dejarlo, por ejemplo, solo en legal, que es algo que se usa bastante también cuando hay menús, muchos menús, y no nos caben tantos ítems de menú, podemos reducir. La palabra legal se entiende perfectamente y es bastante usada para atribuirlo a textos legales. Bien, en este caso, como no es problema de espacio, lo dejamos como estaba. Lo único que nos resta aquí es guardar el menú. Ya hemos guardado el menú, ya está en su sitio. Lo único que tenemos que hacer es volver al sitio web
y recargar la página. Ya vemos aquí el ítem aviso legal, solo está en el menú principal. Si vamos al menú inferior, vemos que no está todavía porque no lo hemos añadido. Solo lo tenemos aquí. Si hacemos clic en aviso legal, nos tiene que cargar aquí, como vemos, el texto del aviso legal. Vamos a ver cómo añadimos ahora el mismo aviso legal para el caso de que lo quisiésemos como submenú de un menú que ya existe. Volvemos aquí al dashboard, seguimos aquí en apariencia menús, tenemos aquí el ítem de aviso legal, podemos volverlo a señalar y volverlo a añadir. Vemos que se añade otra vez, solo que esta vez, como lo voy a usar para un ejemplo, voy a hacer que cuelgue de quiénes somos. Para ello lo arrastro debajo de quiénes somos y lo arrastro hacia la derecha para que quede jerarquizado. Menú padre, menú hijo, para que nos entendamos. Guardo el menú, voy a la página y la recargo. Tengo el aviso legal que tenía antes como ejemplo 1. Como ejemplo 2, si no me interesase que el aviso legal se viese desde aquí, podría hacer que cuelgue desde un menú principal, un ítem principal, para que se comporte como un submenú. Y aquí lo tendríamos, con el mismo comportamiento cargaría el texto legal y punto. Hasta ahí está todo bien claro. La diferencia es que hemos pasado de mostrarlo en primera línea de menú, menús de primer nivel, y lo hemos convertido a un menú de segundo nivel o submenú. Tercera opción, vamos a añadirlo al menú inferior. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos aquí en apariencia menús, vamos a cargar el menú inferior, lo elegimos. Este menú inferior nos va a cargar los elementos que tenga activos, solo tiene política de privacidad. Aquí a la izquierda en páginas tenemos aviso legal, lo seleccionamos, lo añadimos al menú y ya lo tenemos aquí. Lo único que tenemos que hacer es guardar el menú, volver al sitio web y recargar la página. Si ahora bajamos aquí al menú inferior o el footer o el pie, vemos que tenemos la política de privacidad y el aviso legal. Hacemos clic en aviso legal y nos cargará el texto de aviso legal. Esto es extendible a otros elementos de textos legales que queramos añadir. Todos esos elementos adicionales los deberías de crear mediante páginas, al igual que hemos hecho esta página de aviso legal, y luego añadirlos a los menús que correspondan, como menús de primer nivel, menús de segundo nivel o submenús, o en el menú inferior, o inclusive en menús que tengas, por ejemplo, creados en un gadget. Y es cuestión simplemente de que conozcas cuáles son los procedimientos para generar los ítems de menú que enlacen con los textos legales correctamente en tu sitio web de WordPress, y de esta manera tus visitantes estén informados de las cuestiones legales que son importantes y que, como ya sabes, hay un dicho que todos o la mayoría conocemos que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, con lo cual, ya sabes, ponte manos a la obra y dale caña a los textos legales. Espero que en este vídeo hayas aprendido cómo puedes añadir ítems de menú que apunten a páginas de textos con contenidos legales para mostrarlos en tu sitio web de WordPress. Espero verte en próximos vídeos.